Buenos días, amigos. ¿Creen ustedes que la intoxicación y la desintoxicación del cuerpo es algo verdadero o es un bulo, es mentira? Por otra parte, si fuera verdad, ¿creen ustedes que una limpieza de colon sirve para desintoxicar el cuerpo? ¿Conocen ustedes los riesgos posibles de hacer un lavado de colon, de intestino? Y por último, ¿saben cuándo se puede hacer y cuándo está estrictamente prohibido? Bueno, estas son algunas de las preguntas a las que voy a responder sobre este tema, respecto del cual hay tanta confusión. Soy el doctor Pedro Castillo, médico humanista integral de Escuela de Salud España, y si lo desean, tu médico en casa. Vamos con la primera pregunta. Doctor, he leído en prensa que hacerse una limpieza de colon es peligroso, porque puede producir efectos adversos graves. ¿Es cierto? Pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Es peligroso? Sí, totalmente cierto. Vean que ya el título de este artículo, aparecido en El Mundo, dice: pasarse de limpio puede traer complicaciones. Y los médicos no nos cansamos de advertirles de que una limpieza de colon puede producir graves efectos adversos o secundarios. Es de sentido común. No es de extrañar, la inserción de un tubo a través del recto puede producir un desgarro en esta parte final del colon, del intestino grueso, perforación intestinal, entre otras complicaciones importantes. Pregunta número 2. ¿Cuáles son todos los riesgos posibles cuando alguien se hace un lavado o irrigación de colon y por qué mecanismo se producen? Pues es la pregunta clave. ¿La hidroterapia de colon es peligrosa? Les voy a mostrar las 3 complicaciones más importantes y el mecanismo de las mismas. Una de ellas es una infección abdominal que se complique, esta sí, con una infección generalizada de todo el organismo que llamamos una sepsis, que puede ser mortal si los médicos no salvamos la vida en una unidad de cuidados intensivos. El mecanismo es el traumatismo, la agresión que representa el tubo, más luego los 60 litros de lavado, que produce este desgarro en la pared del intestino grueso. El segundo gran problema es el desequilibrio que llamamos hidroelectrolítico, es decir, del agua y los electrolitos o minerales de nuestro cuerpo, que es consecuencia de los vómitos y de la diarrea, de manera que se produce un estado de pérdida masiva de agua, deshidratación, pero también, por ejemplo, un estado de disminución del potasio. Y el tercer gran problema de la limpieza de colon es consecuencia de lo anterior, de este desequilibrio entre el agua y los electrolitos, etc. Consecuencia de todo esto se puede producir un fallo, un fracaso en el funcionamiento del corazón y en el funcionamiento de los riñones, lo que llamamos una insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Son palabras mayores. Pregunta número 3. Me dicen, en internet hay gente que recomienda la limpieza de colon cuando el intestino, presten atención, está inflamado. Y comenta, pero yo esto lo veo peligroso. ¿Tengo razón? ¿Qué opinan ustedes? Intestino inflamado, un tubo, 60 litros de líquido, pues también es de sentido común. Y la preguntante tiene, sí, toda la razón. Veamos cuándo nunca se debe hacer una limpieza de colon, una irrigación colónica. Pues miren, precisamente cuando hay lo que llamamos una EII, enfermedad inflamatoria intestinal. Y ejemplos de esto son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. También hay otras contraindicaciones absolutas, que es haber sido operado, una cirugía previa del colon, del intestino grueso, o tener unas hemorroides muy graves, o, cómo no,
tener ya una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal por lo que he expuesto anteriormente. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo es posible que este youtuber de la imagen, cuyo nombre ni quiero mencionar, está escrito, y que dice ser médico, cómo es posible que afirme que hay que hacer una limpieza de colon urgente si alguien está diagnosticado, por ejemplo, de enfermedad de Crohn? Eso es un peligro para la salud de juzgado de guardia. Tomen nota, por favor. Pregunta número 4. Doctor Castillo, ¿conoce usted algún caso en que por hacerse un lavado de colon la persona tuviera que ingresar de urgencias en un hospital? Claro que sí. Miren, por ejemplo, donde el caso que les voy a exponer procedía nada menos que de un centro de limpieza de colon, no era un centro médico. Era uno de esos centros que hay por ahí que podríamos decir, entre comillas, pirata. Centro de limpieza de colon. ¿Qué síntomas presentaba esta mujer de 31 años? Que se había hecho esa limpieza, ese lavado 2 días antes. Presentaba fiebre, vómitos, diarrea, un cuadro de deshidratación. ¿Cómo estaba su potasio? Estaba bajo, estaba en 2,9. Lo normal es que no baje de 3,5. ¿Y cómo estaba la creatinina, que indica el estado de funcionamiento de los riñones? Creatinina alta quiere decir que los riñones ya no filtran tan bien, no filtran correctamente. Pues tenía la creatinina en 1,9. cuando lo normal es que no sea más alta de 1,3. Pero atención, aquí viene lo más grave, porque para lo otro ya estábamos los médicos para salvar la vida. Resulta que en este centro no tuvieron en cuenta, porque no le preguntaron, que esta enferma padecía la enfermedad de Crohn, que he dicho anteriormente que es una contraindicación absoluta a hacerse un lavado de colon. De modo que una gravísima negligencia, malpraxis. ¿Cuál fue la evolución de la enferma? Pues como es de esperar, cuando se le dio el alta tuvo un nuevo ingreso con dolorosos calambres intestinales que persistieron durante no menos de una semana. Pregunta número 5. Y doctor, entonces, ¿conoce usted algún caso de ingreso en urgencias de una persona que haya usado un limpiador de colon con hierbas, enemas de café, etcétera, etcétera? Pues claro que sí, claro que sí. Y en este caso, fíjense el detalle, este hombre de 40 y tantos años lo ocultó al médico de urgencias como si le diera vergüenza. ¿Saben por qué? Pues porque había creído a un estafador que le había vendido ese tema para adelgazar, perder peso en un tiempo récord, pues barbaridades de lo que se dice por ahí en los falsos anuncios de internet. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Pues que este hombre hizo se había hecho la limpieza 4 días antes y fue a urgencias con vómitos, diarrea, tremendo dolor abdominal, el potasio, una vez más, estaba bajo, 2,9, y la creatinina estaba incluso más alta que la enferma anterior, estaba en 2,1 y lo máximo normal es 1,3. El médico sospechó que esta persona, hierbas tal, dijo, a ver si ha hecho una obstrucción, que estas hierbas han formado ahí un conglomerado, como un trombo, digamos, en el intestino. Sospechó la obstrucción intestinal el médico y se confirmó por un TAC, una tomografía abdominal. Y como era previsible también, cuando se le dio de alta, tuvo un nuevo ingreso con otra complicación adicional que era una pancreatitis aguda. Cuidado con el páncreas, una pancreatitis aguda. Pregunta número 6. Doctor, ¿conoce usted algún caso en que por hacerse una limpieza de colon una persona no ya ha ido a urgencias, me pregunta, haya muerto? ¿Y por qué motivo? Pues sí. Veamos este ejemplo que es también de un centro, en este caso, quiropráctico en los Estados Unidos. Resulta que no se esterilizó correctamente el equipo de lavado intestinal
Y el último enfermo al que se le había hecho el lavado, resulta que tenía un parásito, la entamoeba histolítica, que produce la amebiasis. Lo habrán oído, amebiasis. Pues bien, no se esterilizó bien y en los siguientes lavados se fue transmitiendo este parásito intestinal a decenas de enfermos, hasta el punto de que hubieron 36 personas con una perforación del intestino. 36. Y de esas 36, una de cada 6, los médicos no pudimos salvarle la vida. Murieron 6 personas en este caso. Por lo tanto, no es de extrañar que en los Estados Unidos la Food and Drug Administration tenga prohibida la comercialización y uso de estos equipos de limpieza intestinal cuando el fin es, pues eso, una pérdida de 10 kilos en 10 días, por ejemplo, algo que es un disparate, o por ejemplo cualquier otra barbaridad. Y en general, salud total o bienestar completo, que es lo que ofrecen estos charlatanes. Proyecto que también se está y se va a ir desarrollando en España y en Europa. Pregunta número 7. Entonces, lo que se nos ha dicho de que la limpieza de colon sirve para desintoxicar el cuerpo, ¿es un bulo falso? Totalmente, totalmente. Miren, la teoría de que nos intoxicamos por heces retenidas durante años, eso dicen estos mentirosos, heces retenidas durante años, y dicen que se adhieren a la pared del intestino y que producen toxinas que pasan a la sangre y se nos van distribuyendo por todo el cuerpo. Oigan, esto es... En el siglo XXI es increíble que haya personas que se lo crean. Esta es una teoría de hace muchos siglos atrás, una teoría prehistórica y que hoy no tiene ni pies ni cabeza. Miren, una sola prueba, por ejemplo, hay muchas, pero no tengo tiempo. Una, no hay ni un solo estudio clínico que demuestre que la autointoxicación con esas heces retenidas años y tal, que eso es real y que limpiarlo y desintoxicar, entre comillas, funciona. Ni uno solo. Hay que demostrar las cosas en el siglo XXI. Pregunta número 8. ¿La limpieza de colon tiene algún beneficio real que justifique hacerla en casos o en situaciones concretas? Miren, las lavativas, los enemas, que no es la limpieza de colon de la que estoy hablando, evidentemente que eso sí tiene, sí eso hay que hacerlo en determinadas circunstancias, es decir, hay que hacerlo cuando médicamente hay una enfermedad o una exploración diagnóstica que justifique hacerlo. Y para eso hay productos que uno toma 2, 3, 4 días antes, son productos que no son tan agresivos, es decir, el procedimiento nada tiene que ver. Para cuando hay que hacer una limpieza de colon por indicación médica de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y 2 ejemplos son concretamente, pues por ejemplo, cuando hay que hacer una exploración con un endoscopio, una colonoscopia para ver cómo está el colon por dentro. Y otro ejemplo es cuando hay que hacer una limpieza de colon médica para una cirugía, evidentemente, del intestino. Y última pregunta. Entonces no hemos de creer a nadie, no hemos de creer absolutamente nada de lo que nos dicen que acumulamos toxinas y que la limpieza de colon las elimina. Pues miren, no crean nada de lo que les digan estos charlatanes. En Estados Unidos, y espero que también lo haya en los distintos países de Europa y en el futuro también en los distintos países de Latinoamérica, hay un Consejo Nacional contra el Fraude de la Salud, contra el fraude en la salud, que persigue implacablemente a todo el que engaña a los enfermos. Y dice este Consejo Nacional que la irrigación de colon no puede producir ningún beneficio y que solo tiene riesgos, que solamente daña, perjudica. Por lo tanto, no hagan caso al charlatán este de la imagen, que dice se hace pasar por médico y que lo que afirma es absolutamente mentira. Ni tampoco a este otro que promete la total salud con una limpieza intestinal.
Bueno, como reflexión final, yo les diría que espero que después de todas las pruebas que yo sí aporto, pruebas de lo que digo, después de todas estas pruebas no se cumpla lo que dijo el novelista norteamericano Mark Twain con la siguiente reflexión. Es más fácil engañar a la gente que convencerles de que han sido engañados. Espero haberles convencido de que están siendo engañados vilmente, peligrosamente, con la limpieza de colon. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si el vídeo les ha sido útil, les ha abierto los ojos ante la realidad, no olviden darle me gusta y compartirlo. Por otra parte, suscríbanse a mi canal Médico del Conocimiento Científico y la Ética Informativa y no olviden darle a la campanita para que YouTube les informe, les avise de la publicación de mis nuevos vídeos. Muchas gracias, ojos abiertos y que tengan un buen día.